amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Bienvenidos, soy Luis Velázquez, desde lavisiónradio.net, encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. El número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. En la mañana de hoy tenemos un invitado de lujo, se trata del doctor Tulio Hernández. Con él conversaremos acerca de la democracia, particularmente la democracia en América Latina. El doctor Hernández es escritor y profesor universitario de pregrado y posgrado, experto en temas de cultura, comunicación y opinión pública. Ha combinado la actividad académica con la gestión cultural pública y privada, el periodismo de opinión y el oficio editorial. Muy buenos días, doctor Hernández. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, estimado Luis. Bueno, muy bien, acá también con un bonito día en Bogotá, que no es normal. Aquí es más oscuro y hoy hay una mañana luminosa. Sí, ¿no? Sí. Y con un poquito de frío, que ese frío nunca falta en Bogotá. No. Lo más alto, por ejemplo, comparado con Caracas, aquí se sienten acalorados a los 22 grados, pero acaloradísimos. ¿Qué tal? Precisamente esa es la temperatura que tenemos ahorita acá en Atlanta. Bueno, muy bien. Gracias por la invitación. Pero bueno, doctor Hernández, hoy sí lo convoqué para un tema bastante importante, bastante actual, diría yo, que es el tema de la democracia, no solamente del mundo, sino particularmente la democracia en América Latina. Han habido muchos intelectuales, incluso hasta políticos, que han ido alertando sobre lo que Anne Applebaum ha llamado el ocaso de la democracia. Autora precisamente de un libro de ese título. Ella dice que el tema de la democracia no es solamente un tema de los países en desarrollo, no es un tema de Latinoamérica, sino de lugares como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y en su libro, un libro que yo recomiendo ampliamente, a mí me gustó mucho, además a mí particularmente me gusta mucho como ella escribe, una profesora brillante. Ese libro habla de una cantidad de eventos que han venido sucediendo en el mundo, pero que como que si no se les estuvieran dado cuenta, pero es como el aviso, que ya está abierto un camino para que la democracia vaya cediendo el paso a no sé qué, pero vaya cediendo el paso. ¿Qué opina usted, doctor Hernández? Sí, yo creo que es un hecho evidente que hay lo que algunos llaman un déficit o un retroceso o una reversión de la democracia en el mundo. Y esto ha ocurrido después de un acontecimiento en el que estuvimos los demócratas muy felices, que fue la caída del muro de Berlín, el fin de las dictaduras en América Latina, y empezamos el tránsito del siglo XX al XXI con la idea de que íbamos a entrar en una era de reconstrucción de la democracia. Y no ha sido así, ni en Europa,
sobre todo en Europa Oriental, donde creímos que el fin del comunismo llevaría a las democracias, ni en América Latina, donde creímos que el fin de las dictaduras nos llevaría a la democracia. Yo me voy a centrar, como tú quieres, en América Latina. Y fíjate la situación que tenemos ahora. Tenemos 3 países que tienen gobiernos de facto, que no parecieran tener reversión. Cuba, que es un comunismo ya anciano; Nicaragua, que fue una esperanza de revolución democrática y hoy en día es una de las más crueles dictaduras de América Latina; Venezuela, que es un gobierno no solamente cuestionado por 60 gobiernos del mundo, sino que está investigado por crímenes de lesa humanidad; Bolivia, que tiene más o menos la misma cantidad de presos políticos que Venezuela; y varios gobiernos, vamos a llamarlos provisorios, inestables, como por ejemplo el de Noboa en Ecuador, que creo que solamente le toca gobernar 1 año y medio; el de Perú. Recuerden que allí Pedro Castillo intentó un golpe contra el parlamento parecido al de Fujimori y le salió mal y terminó preso y fuera del gobierno. El de Yanine Áñez, que está presa siendo presidenta sustituta de cuando se produjo la crisis de que obligó a salir a Evo Morales. Y a esto, y con esto cierro para ser más rápido, más los conflictos internacionales que se están dando. El que tiene Venezuela con Guyana, el que tiene México con Ecuador, el que tiene ahora España con Argentina por los insultos de un ministro de transporte a Milei, el que tiene Colombia con Nicaragua por razones territoriales, y el que ha tenido Petro con Perú, donde fue declarado persona no grata por interferir en sus asuntos internos. Así que tenemos un continente muy movido en asuntos de gobernabilidad y de democracia. No estoy oyendo. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ok. Precisamente coincido con usted y parte de lo que usted me acaba de decir versa el artículo que hoy sale publicado. Porque es algo que parece incomprensible, pero entre otras razones yo creo que los improvisados de la política están causando algunos daños efectivamente a la democracia. Por acá le preguntan, doctor Hernández, ¿por qué se considera que la democracia es crucial para el desarrollo de una sociedad? Y esta persona que nos está preguntando desde Lima, Perú, nos dice, pero, por ejemplo, en el caso de Bukele, él encuentra y él detecta el principal problema que aqueja en ese momento a la sociedad salvadoreña y logra dominar las bandas criminales. Ahora viene un proceso mucho más difícil, que es el proceso de darle comida a la gente. De una frase que a muchos políticos no les gusta, que es el estado de bienestar. A la hora de, a lo mejor se acabaron la criminalidad, se acabó la criminalidad en Salvador, pero sin embargo no hay comida que darles a los demás. No hay buena educación y, por supuesto, no hay buena vivienda ni salud. Claro. O sea, ¿por qué es crucial la democracia?
porque la democracia es una de las grandes conquistas de la humanidad en la lograr una convivencia entre los diferentes y sobre todo donde ningún poder se imponga por sobre todos los demás. Por eso es que la autonomía de poderes es clave para la democracia. Que ni el Ejecutivo y el presidente estén por encima de los demás, ni que el Parlamento esté por encima de los demás. Y por eso valores como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de creación, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la individualidad ciudadana son claves. Entonces, el ejemplo de Bukele es interesante. Bukele resuelve un problema, pero crea tres: violación de derechos humanos, gente inocente que va a la cárcel solo por tener algún aspecto físico que lo asocia a las maras, persecución a la prensa libre. Entonces, Pérez Jiménez en Venezuela resolvió el problema de la delincuencia, pero tenía un campo de concentración para adecos y comunistas que no estaban con él. Sí. Entonces, la democracia y los derechos humanos tienen que ser un acto integral, tienen que ir simultáneamente, porque la democracia no es solo ir a elecciones, es, como ya lo dije, institucionalidad que impida que ningún poder esté sobre el otro. Y libertades. Si no tienes libertades de reunión, de manifestación, de organizar movimientos políticos, de que la sociedad civil participe y de que incluso los peores delincuentes tengan derechos, no hay democracia. Y por eso no se conoce todavía, seguramente en 50, 100 años se inventa otro modelo, un modelo más perfectible, más respetuoso de la convivencia y más proclive al bienestar colectivo y a la economía creativa, productiva y de mercado que el modelo democrático. Por eso es que nadie emigra a Cuba, ni nadie se va en un barco a China, todos se quieren ir a Estados Unidos. Todos están como locos por irse a Estados Unidos, porque es donde la democracia, a pesar de la amenaza que significa Trump, y que en un libro que también les recomiendo, de Levitsky y Ziblatt, dos profesores de Harvard, que se llama ¿Cómo mueren las democracias?, ellos anunciaban en el 2018 que venía una amenaza a la democracia que se suponía era la más sólida del planeta. Ya no se supone. Efectivamente, es como usted lo dice. Sin embargo, por ejemplo, yo soy muy aficionado a las publicaciones de Latino Barómetro. A mí me parece que eso hasta ahora es una encuesta muy fiable, sus trabajos son muy profesionales. Y hubo la última encuesta que se hizo, me dejó asombrado porque según esa encuesta, el 75% de la población latinoamericana no le importa quién los gobierne. No importa el sistema que se aplique, bien sea una dictadura, bien sea una democracia, bien sea la izquierda, bien sea la derecha, la de centro. Eso para la sociedad, según esa encuesta, es lo menos importante. Lo importante es que les resuelvan sus problemas. Y yo tomo en cuenta, por ejemplo, un ejemplo que nos dio Chile.
con la llegada del señor Boric a la presidencia de la República, de ese país que conozco muy bien porque yo estudié ahí. Y tengo la sensación, doctor Hernández, que lo que sucedió en 2019, la quema de Chile, que yo le llamo, la quema de Santiago, las motivaciones fueron erróneas, pero peor fue la interpretación de las demandas de la sociedad, de aquellos que participaron en esos bochornosos eventos. Que yo entienda, el chileno pedía un mejor estándar de vida, es decir, quería mayor bienestar, que mal que bien lo han tenido. Querían educación gratuita, la educación en Chile no es gratuita. Querían salud, la salud no es gratuita en Chile. Querían vivienda y querían un montón de cosas que me da a mí la impresión que eso se solucionaba a través de políticas públicas, de políticas sociales, y no intentando cambiar la Constitución. Y la prueba es que las dos propuestas de Constitución nueva, con la bandera que llegó Boric al poder, pues fracasaron. No le daba respuesta a la sociedad. Y la democracia comienza a dar bandazos. ¿Qué cree usted, doctor Hernández? No, creo que estamos metidos en una crisis, para decirlo en lenguaje sociológico, una crisis civilizatoria. Pero también en América Latina tenemos un aparato continental de ataque a la democracia que tiene organizaciones muy bien preparadas para crear caos, solo que no le funciona. El ejemplo de Chile es increíble. O sea, lo que hicieron allá los grupos organizados de destrucción del mobiliario urbano, lo que se hizo aquí en Colombia, de destrucción del mobiliario urbano, de la quema de estaciones del Transmilenio, de la quema, o sea, hay dos fenómenos distintos. El que la gente exige, reclama que el Estado y el mercado los atiendan, y el de los grupos que aprovechan esa condición para generar estados de caos, de crisis, de destrucción, que van totalmente en contra con la idea del bienestar. Porque tanto en Santiago como en Bogotá dejaron por semanas a personas que tenían que ir a pie a su casa. Y luego en países como Colombia, México, Chile, está ocurriendo un fenómeno que no podemos subestimar, y es el papel de la criminalidad organizada incidiendo en la vida cotidiana de las personas, pero también tomando decisiones políticas. Lo que está pasando en Ecuador, o sea, los niveles, un país que era tan pacífico, que yo tuve oportunidad de visitar muchas veces y me encantaba esa especie de tranquilidad de allá, es hoy un país tan criminalizado como Colombia, como México, como Venezuela, pero ahora también como Chile. Entonces, a lo que ya hablamos, conflictos internos en los países, incapacidad de los estados y del mercado para garantizar la satisfacción de los ciudadanos, avance de los totalitarismos y que además impiden la libertad de comunicación y la libertad de expresión, conflictos internos
y pérdida de la sindéresis democrática entre los países, pues nos tiene que obligar a reflexionar y actuar seriamente sobre lo que no es una crisis coyuntural, es una crisis civilizatoria que necesita acción, pensamiento y una reflexión profunda sobre los temas éticos y educativos, porque yo creo que no nos hemos tomado en serio el impacto que tienen las redes sociales y la desaparición de los grandes medios que le daban un cierto orden conceptual e informativo al mundo, a una especie de lo que a mí me gusta llamar ágora loca, porque uno quería una ágora democrática donde todos habláramos y nos escucháramos. Y ahorita estamos en una ágora psicopática, loca, arbitraria, descontrolada. Entonces, bueno, esto es un momento de transición de la humanidad y de la política, donde, sin embargo, mira qué interesante, a pesar de todas las innovaciones, somos gobernados por ancianos. O sea, los países más grandes del mundo, Estados Unidos, son 2 ancianos los que están compitiendo. Brasil es un anciano el que va probablemente a quedarse un tiempo. China también. Entonces, en un momento de transformaciones tecnológicas, técnicas, ideológicas, estéticas, sin embargo, el poder político no está en manos de los jóvenes. Boris es una excepción. Bukele es una excepción. Pero el peso mayor lo tiene hombres formados en la primera mitad del siglo XX. Sí, interesante. Usted tocó 2 cosas que me gustaría que profundizara. El primero es el impacto que está ocasionando el accionar de las bandas criminales, pero fundamentalmente aquellos que se encargan del tráfico de estupefacientes. El caso de Ecuador es terrible. 3 bandas criminales, 2 de origen mexicano y 1 de origen, que me quedé asombrado, de origen balcánico. El cartel de los Balcanes, y en el propio México. Y no sé si he interpretado mal ese escenario, pero tengo la sensación de que, es decir, a ellos antes les parecía cómodo que otros gobernaran y ellos actuaran, pero ahora tengo la sensación que van hacia otra etapa, que es la etapa de participar directamente en la toma de decisiones políticas en muchos países. Y eso se ve, por ejemplo, en el caso de nuestro país. Hay regiones en donde quien impone las reglas no es precisamente el sector político o las autoridades locales, sino precisamente las bandas criminales. Lo mismo está sucediendo en Ecuador. Y por supuesto, hay 2 países que me dejaron asombrado con el tema del COVID-19. El COVID-19, por ejemplo, en México, el cartel de Sinaloa se encargó durante la pandemia de proveerle medicamentos y alimentos a la población donde ellos eran fuertes. Algo inusitado, es decir, la presencia del Estado no se sintió. Y el otro, porque yo sigo esos temas muy de cerca, fue durante la pandemia también el ministro de Salud en ese momento de Brasil resaltó sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor, resaltó algo que a mí me dejó atónito, es la importancia de los grupos criminales de las favelas brasileñas para el control de la epidemia y que ellos tienen contacto con ellos para la distribución de medicamentos y de algunos alimentos. Entonces, mi pregunta puede ser muy naif, pero ¿dónde estamos? Porque es algo que se está extendiendo. Y el otro tema que usted tocó, que me parece sumamente interesante,
sobre el cual yo no he trabajado, pero le prometo que voy a trabajar sobre eso porque me llama mucho la atención, que es el tema de la generacional en la política. Usted dijo muy claro, quienes están gobernando no son precisamente las nuevas generaciones, sino los que están gobernando son octogenarios. La principal potencia del mundo está entre las manos de el presidente y un aspirante a ser presidente de nuevo. No hay más nadie, los dos octogenarios. Y así en casi todo el mundo. ¿Qué está pasando? Las nuevas generaciones no están conscientes de lo que significa la política, lo que significa gobernar. ¿Qué significa? Ahí tiene dos preguntas que me gustaría que me respondiera, pero antes quisiera que fuéramos a una pausa. Para hacer un seminario. Que fuéramos a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Tulio Hernández acerca de la democracia. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Tulio Hernández acerca de la democracia. Doctor Hernández, antes de ir a la pausa, les dejé dos preguntas. Está en silencio. Él está en silencio. ¿Me escucha, doctor? Sí, le estoy oyendo. ¿Quiere que le responda ya? Sí, vamos, como dicen en Venezuela, como decimos en Venezuela, vamos para los hierros. Ok. Bueno, hay dos temas. O sea, el primero es que el crimen organizado siempre ha tenido, por lo menos desde la primera mitad del siglo XX, una presencia y una ascendencia muy fuerte sobre la vida política y la vida policial. Todos, incluso los más jóvenes, hemos visto El Padrino, que era una película extraordinaria que mostraba las conexiones entre el mundo político, la policía, incluso el mundo del espectáculo y de las artes. Pero eso no era decisivo. Después en América Latina, sobre todo en Colombia, comenzó una etapa que fue la que inició Pablo Escobar cuando, con el gran poder que logró con el control del narcotráfico, incluso quiso ser presidente, diputado, mataba políticos, ponía bombas, pero todavía no era una cosa nuclear. Y luego vino el caso venezolano, porque el narcotráfico en Colombia, para decirlo con el lenguaje contemporáneo, es un emprendimiento privado. En cambio, en Venezuela, el narcotráfico lo inicia el Estado, lo inician los militares, lo inicia la conexión con la FARC. Entonces, lo que vamos descubriendo es cómo se va imbricando cada vez más la vida política con la vida delincuencial, porque lo que está por debajo es el poder gigantesco del dinero. Y esta nueva etapa, en donde lo delictivo y lo político está cada vez más vinculado, bueno, lleva a una crisis de valores en la sociedad, bueno, como por ejemplo lo que ha pasado en algunos países, la teoría de AMLO, que es mejor abrazos que balazos, y entonces eso permita que crezca el poder del Chapo Guzmán y sus descendientes. O la teoría de otros países que quieren darle la misma dignidad y respeto a un grupo guerrillero que a un grupo como el Tren de Aragua, por ejemplo, sí, que es una franquicia venezolana. Sí. Entonces, yo creo que esto es un tema, bueno, de hecho ya hay mucho material escrito y que va a marcar muy fuertemente el futuro de nuestros países, especialmente
de América Latina, pero también de los países orientales que fueron alguna vez sistemas comunistas, donde se fue creando como cultura una estructura mafiosa, y hoy en día tú no te puedes imaginar a Putin y a Rusia sin las estructuras criminales que ellos además han reforzado. Y esto es muy importante, porque por ejemplo en Ecuador está claro que Correa, que es otro prófugo de la justicia dentro de la lista que hemos mencionado, negoció durante años con el narcotráfico para que no le crearan problemas a su gobierno. Entonces lo que le estalla en las manos o en las caras o en los cuerpos a los gobernantes actuales fue gestado, dicen, no me consta, bajo la protección de los gobiernos de Correa. Esa era una pregunta, no me acuerdo de la otra. Y la otra tiene que ver con el tema generacional en la política. Usted mencionó algo muy interesante que tiene que ver con que las generaciones que están gobernando son precisamente generaciones octogenarias. Algunos con menos edad, pero están por ahí muy cerca. ¿Qué está sucediendo entonces? La juventud, esas nuevas generaciones no están preparadas, no están percibiendo realidades de sus países, no tienen deseo o le tienen miedo a la política porque consideran que la política es sucia. Por definición, la política no es sucia en todo caso. No, yo creo que aquí hay tres cosas. La primera es que las nuevas generaciones como no existen estructuras partidistas sólidas ya en casi ninguna parte, no saben cómo entrarle al tema. Fíjate que, por ejemplo, en España, pues Pedro Sánchez es relativamente joven, ¿no? Pero en las grandes naciones donde las estructuras son muy complicadas, ascender dentro de las estructuras políticas, vamos a decir, clásicas, envejecidas, es mucho más difícil. Y los tres ejemplos que puse, el de Estados Unidos, el de Brasil y el de China y el de Rusia, o sea, las grandes potencias, demuestran que la entrada a la política es mucho más difícil para la gente joven. Pero hay otra cosa, y es que no hay movimientos de ruptura cultural juveniles, como por ejemplo el de los años 60, los hippies, la lucha contra Vietnam, los revolucionarios latinoamericanos, seguidores de Fidel. O sea, en este momento no hay grandes ideas movilizadoras de formas de transformación de la cultura política. Es una contradicción que mientras tenemos grandes avances tecnológicos, sabemos, cada uno de nosotros puede hacer un video, una película, tenemos Instagram, Twitter, o sea, eso no se expresa en una nueva cultura política, en ideas que emocionen y apasionen a los jóvenes. Y además, las ideas que emocionan y apasionan a los jóvenes se apagan rápidamente. Son como esos medicamentos que, no quiero decir el nombre porque sería como un comercial, pero que suben y bajan. Y los tres ejemplos decisivos son lo que pasó con Boris. O sea, en 6 meses, el movimiento que parecía cambiar la historia de Chile estaba apagado. Y Boris en el piso de la aprobación popular. Sí. Lo que ha pasado con Petro en Colombia,
el entusiasmo que hubo, las marchas del 2020, 2021, apagadas, y la gente desencantada con lo que se suponía iba a ser una gran transformación. Y lo que está pasando en España, esta especie de desencanto colectivo, porque Podemos, que por cierto era apoyado y financiado por el chavismo, ya no tiene el encanto que le había añadido a Pedro Sánchez. Entonces, hay una especie de obsolescencia precoz de los movimientos renovadores, porque tal vez no son tan renovadores, tal vez son ideologías recicladas, y no ha aparecido proyectos juveniles, insisto, como el Mayo 68 famoso de los parisinos, o como la Primavera de Praga, o como la izquierda latinoamericana procubana de los años 60, sino que hay como un estancamiento de la innovación política que hace que los mayores sean los más confiables. ¿Qué tal? Doctor Hernández, aquí tiene una pregunta de una fan de Diálogo Internacional. Es una persona que siempre nos acompaña. Esa no falta desde siempre. Ella pregunta lo siguiente: Doctor Hernández, si usted en algún momento tuviera que escoger un país con mejor democracia en el mundo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la democracia que usted aspiraría o donde aspiraría estar? Bueno, yo me guío mucho por un índice, lástima que no lo pueda poner, pero me gustaría, te lo voy a enviar, que lo hace The Economist, que es un índice anual con unos criterios muy claros, que por cierto es muy triste, porque cada año hay menos democracia. Ellos hablan democracias completas, democracias, no me acuerdo el término, medianas, gobiernos híbridos y gobiernos de facto. Y lamentablemente en los últimos 10 años el índice muestra los mismos países. Los países nórdicos, Suiza, Suecia, Finlandia, siempre está entre los primeros, Canadá, Australia también aparece entre esos. En América Latina aparecen Chile, Uruguay y no me acuerdo cuál otro, Costa Rica. Ahora, a mí un país que me gusta y donde he vivido y donde creo que hay democracia, pero sobre todo hay buen jamón serrano y buen vino, es España. Entonces, si me pusieran a mezclar los niveles de democracia con los niveles de placer, a mí me gusta mucho España. No oigo. Un buen vino y buen jamón serrano. Yo coincido con usted totalmente. Escucha, doctor. Sí, ahora sí. Okay. Sí. Que le estaba diciendo que coincido con usted porque efectivamente ahí, además de que la gente es particularmente agradable, se toma un buen vino. Y de jamón serrano y en general las cosas que se comen ahí son muy buenas. Ahora, yo quisiera, con la siguiente pregunta, cargar la prueba, como dicen los abogados, sobre la sociedad. ¿Cuál es el papel de la sociedad en la democracia? Es dejarse gobernar, es contribuir, pero ¿con qué contribuir al fortalecimiento de la democracia en algún país? Yo recuerdo que uno de mis profesores universitarios, que quizás usted lo conoce, o lo conoció, que se llamó Ramón Melinkov.
Ramón, el profesor Melinkov nos dio una materia que se llamaba Administración Pública y él nos explicaba cuál era el papel del Estado y decía que el Estado induce comportamientos, conductas, y a través de esas conductas que induce hace que la sociedad participe, que la sociedad fortalezca el estado en donde se encuentra. Ahora, ¿cuál es el papel real de la sociedad? ¿Qué estamos viendo en la sociedad? Pero es que la sociedad, Luis, o sea, no separes Estado, empresa, academia y sociedad. La sociedad somos todos, es esa estructura. Y las sociedades que han logrado mayor, digamos, libertades, productividad, madurez, convivencia pacífica, son aquellas donde se da un equilibrio, o más bien una articulación entre el Estado convertido en gobierno a través de normas claras. 2, la productividad, la libertad de empresa que hace que el bienestar no dependa de las decisiones del Estado. Y 3, eso que desde hace años se llama la sociedad civil, que es la capacidad de organización de los ciudadanos para defenderse tanto del mercado como del Estado. A mí siempre me conmovió mucho una historia de un hombre en Estados Unidos que en los años 60 o 70 la empresa Kodak sacó cuando no había la fotografía digital, sacó unos rollos de película que se borraban, imprimías la foto y a los 6 meses, 1 año, ya la foto estaba amarilla. Entonces él se dedicó a recorrer el país para demandar a la Kodak por el engaño que le había hecho a los ciudadanos. Entonces, a mí me parece emocionante eso, porque, o sea, una empresa, un ciudadano que dice me engañaste y voy a defenderlos a todos, y un Estado y un sistema legislativo que dice sí, ustedes engañaron a esto. Entonces, esa articulación entre Estado, gobierno, sistema legal, sociedad organizada, academia y pensamiento, sentido de pertenencia, eso es lo único que impide de lo que estamos hablando hoy, que existan totalitarismos, que existan autoritarismos, que existan dictadores, que nos prohíban ser libres, participativos. Pero la sociedad no es que está aparte del Estado, la sociedad es el Estado, los partidos, la academia, los ciudadanos, los voluntarios, la gente que crea arte, la gente que hace trabajo voluntario, los médicos. Entonces, ese sistema es muy complejo de armar, pero es el único que nos salva de lo peor, que lo aprendimos en la primera mitad del siglo XX, que son los 2 grandes totalitarismos, el totalitarismo comunista y el totalitarismo nazifascista. Doctor, a veces que uno ve, por ejemplo, al ciudadano de a pie, al ciudadano normal y corriente defendiendo y apoyando a aquel que los oprime. El caso, o sea, me cuesta creer que, por ejemplo, todavía la revolución del siglo XXI
tenga tantos apoyos. Es decir, un 1% es mucho apoyo en todo caso, porque el daño ha sido muy grande y no ha sido un daño absolutamente que rompió la estructura de la sociedad. Cuando uno ve eso, cuando uno ve caso Nicaragua, por ejemplo, que ya presentaba condiciones económicas y sociales bastante paupérrimas, bastante dañadas, y otros casos que vemos en América Latina. Uno, por ejemplo, yo observo mucho el caso Argentina. Yo viví 6 años en Buenos Aires, estudié también ahí y conozco muy bien ese pensamiento, pero vemos que el nuevo gobierno está presionando un programa que en los próximos 35 años quizás empobrezca aún más a la sociedad y traiga muchos problemas sociales al país. Y sin embargo, hay manifestaciones y protestas escasas, pero no hay respuestas de parte de un gobierno. Es decir, en los primeros meses del gobierno del señor Milei, con todo el respeto del presidente Milei, la maquinaria propagandística del gobierno, por primera vez en más de 20 años, hubo un superávit financiero presupuestario. Sí, claro que lo hubo, pero a costa de la reducción de una cantidad de gastos, entre los cuales se encontraban todo lo que tenía que ver con los jubilados y pensionados, la reducción de gastos en la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vienen otra cantidad de cosas, como es el caso de las viviendas. Va a haber mucha gente en la calle. Ahora, ¿cómo analizar y darle coherencia a todas esas cosas a una sociedad que tiene necesidades y un gobierno que no escucha, o no es de su interés, o es de su interés crear una sociedad totalmente distinta? Y le voy a mencionar algo más. En una de las primeras entrevistas que él dio, ya siendo presidente, una periodista le pregunta: presidente, ¿cuándo cree usted que el ciudadano argentino pueda ver los cambios, pueda sentir que comienzan a producirse cambios importantes en su ir y venir diario? Y él, no sé si ingenuamente o no sé si realmente lo cree, en 35 años le respondió así, pero tajantemente. Pero son 3 generaciones y media que se van a perder. Eso es grave, sobre todo porque tenemos en América Latina enormes cantidades de población que han estado postergadas por casi 200 años. Bueno, pero fíjate, Luis, la política no es racional. Los enamoramientos masivos hacia líderes no son actos racionales. De eso hablaba mucho Max Weber, un sociólogo alemán, que hablaba de los liderazgos carismáticos, que no son liderazgos con carisma. El liderazgo carismático genera un enamoramiento hacia las masas. Bueno, cuando a mí me dicen que es que los venezolanos son brutos, incultos, y por eso votan por Chávez, yo les digo, la sociedad más educada, sin analfabeto, de Europa, Alemania, se enamoró locamente de un sargento austríaco neurótico y grosero, como nunca nadie se había enamorado. Entonces, los fenómenos de masas, el peronismo es un fenómeno extraordinario. O sea, hay peronistas de derecha, peronistas de izquierda, peronistas neoliberales, peronistas
rockeros, peronistas, salseros. O sea, el peronismo es una cosa así, como una gigantesca umbrella donde cabe todo el mundo alrededor de dos enamoramientos. El enamoramiento por Evita, que lo recogió también Tomás Eloy Martínez en su libro Santa Evita, y el enamoramiento por Perón. Y todavía existe. No crean que se ha acabado, porque Milei haya llegado. Entonces, estos fenómenos de masas, el fenómeno, por ejemplo, que fue Hugo Chávez, o sea, el entierro de Hugo Chávez da prueba, o sea, millares y millares de gente llorando porque se había ido Chávez. Y había una consigna, y ahí te respondo la pregunta, que decía: con hambre y sin empleo, por Chávez me resteo. Entonces, no hay una conexión directa entre bienestar y fidelidad a una determinada ideología o a un liderazgo político. Y ahí funcionan, pues, la necesidad de esperanza que tienen los seres humanos, la necesidad de creer, más los aparatos ideológicos como el de Goebbels, funciona. Y la gente se queda pegada en fidelidades. Entonces, no nos debe extrañar que una gente con hambre, sin electricidad, sin servicio de agua, sin transporte, siga creyendo en un líder porque él esperaba algún día la llegada del mundo nuevo, de la esperanza, del reino, de la felicidad. Sí, el Mesías. Entonces, el Mesías. Entonces, bueno, tiene que pasar mucho tiempo para que la gente empiece a entender. Y sin embargo, hace poco vi un documental cubano, una señora ya de 80 años que tienen al Che y a Fidel, y no tienen que comer, pero tienen al Che y a Fidel en la pared. Sí. Entonces, recuerdo la primera página de un libro de Vargas Llosa cuando fue candidato. Yo no sé por qué se metió en eso. Fue candidato a presidente en el Perú, creo que se llamaba como Pez en el Agua, donde la primera frase dice: yo pensaba que las personas votaban por ideas, por razones, por ideologías, por proyectos, y me he dado cuenta que votan por resentimientos, por sombras que los persiguen, algo así, ¿no? Estoy citando mi memoria. Así es. Los votos son emocionales, definitivamente. Doctor Hernández, realmente me gustaría que tuviéramos más tiempo porque se quedaron alrededor de 8 preguntas que les tengo guardadas para este tema, pero en el futuro me gustaría tenerlo de nuevo y seguir conversando sobre otros temas interesantes que tienen que ver con la política, no solamente de como la democracia, sino algo que trasciende mucho más allá, que tiene que ver con organismos internacionales, con estas guerras, estas luchas del poder que al final como que si no tuvieran mucho sentido. Muchas gracias por haberme dado este tiempo. Fue muy agradable conversar con usted de nuevo. Y muchas gracias a la audiencia por habernos escuchado y haberlo escuchado tan atentamente. Un fuerte abrazo. Bueno, mucho gusto y muchas gracias. Saludos.